Hola a todos, soy Jesús Ferrandiz, médico y osteópata, y aquí me tenéis en un nuevo vídeo sobre semiología, para que veáis la importancia que tiene esta materia en osteopatía. Pues bien, os hablo de trastornos dolorosos propios de osteopatía y de por qué hay que conocerlos. Como ya os expliqué en otro vídeo, se podrían definir los trastornos dolorosos propios de osteopatía como aquellos que desaparecen o mejoran mucho con el tratamiento osteopático, ya que están producidos por una disfunción somática vertebral, si son de la columna, o articular, si son con respecto a articulaciones periféricas. Entonces, es conveniente tener en cuenta estos trastornos propios de osteopatía y saber identificarlos. Grandes autores ya han hablado de ellos en sus obras. No es una cosa que yo me he inventado. Por ejemplo, Karel Lewitt, en su obra que os he referenciado aquí abajo, Manipulative Therapy in Rehabilitation of the Locomotor System, les llamaba o les llama trastornos funcionales de la columna, para diferenciarlos de trastornos como artrosis o de otros trastornos, como os digo, como artrosis, hernia. Entonces, como son trastornos, él les llamaba o les llama Lewitt funcionales. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la función. Un segmento vertebral tiene una restricción de la movilidad y eso es un trastorno de la función. Robert Menn, el gran Robert Menn, les llamaba dolores de origen vertebral por DIM, por disfunción intervertebral o desarreglo intervertebral menor, como él les llamaba dolores de origen vertebral por DIM, para diferenciarlos, como os digo, de dolores de otra causa, de otro motivo, como podría ser una protrusión, dolores de la columna por artrosis de un segmento vertebral, etc. Greenman les llamaba síndromes clínicos comunes en osteopatía. Y, como os digo aquí, serían como en otra especialidad terapéutica, patologías muy específicas de nuestra especialidad, que es osteopatía, en concreto de osteopatía estructural. Y su abordaje osteopático es muy indicado y eficaz en estos casos, aunque la osteopatía se puede encargar de muchas más patologías. Pero en este caso sería el abordaje osteopático de, por ejemplo, la hernia discal, el abordaje osteopático de la estenosis de canal, el abordaje osteopático de la artrosis facetaria L4, L5. Es decir, con osteopatía se pueden tratar o abordar muchas cosas, pero en este caso de los trastornos dolorosos propios de osteopatía, es que el tratamiento es específico de osteopatía, ya que su causa es un trastorno, el trastorno osteopático, la disfunción somática. Entonces, como veis aquí, grandes autores ya han dicho en sus obras que estos trastornos por disfunción somática hay que diferenciarlos de alguna manera. Entonces hay que utilizar un nombre para nombrarlos e identificarlos y separarlos o diferenciarlos de otras patologías. Y esto constituye, vamos a decir, lo esencial de nuestra especialidad terapéutica, que es la osteopatía. Entonces debemos nombrarlos por su nombre, por algo que los diferencie de la artrosis, de las hernias, es decir, de otros trastornos o enfermedades. Entonces,
Os he puesto aquí unos ejemplos de trastornos dolorosos propios de osteopatía, como la lumbalgia por disfunción somática vertebral. Todos lo habéis tratado de eso. Una lumbalgia, por ejemplo, por una disfunción en rotación de la quinta lumbar, y con un tratamiento osteopático desaparece. Pero es una lumbalgia producida por algo. No podemos decir que esa lumbalgia sea por artrosis, por una discopatía, no, es una lumbalgia por disfunción somática, vertebral. La lumbalgia de origen sacroiliaco, que generalmente está producido también por una disfunción somática, por ejemplo, un ilíaco posterior. La lumbalgia de cresta es una lumbalgia que se siente a nivel de la cresta ilíaca, a nivel pélvico, y que está producida generalmente por una disfunción somática a nivel de la charnela toratolumbar, a nivel de T11, T12 o T12, L1. El síndrome de la charnela toracolumbar, causado por una disfunción a nivel de esta charnela y que puede cursar como una lumbalgia baja, como esta lumbalgia de cresta, como un dolor abdominal, un falso dolor de cadera, etc. La dorsalgia de origen cervical, la cefalea cervical, generalmente por una disfunción somática a nivel de la segunda cervical, el vértigo o mareo cervicogénico, la tendinitis de origen vertebral, el síndrome de celulotenomiálgico vertebral descrito por Menn, etc. Es decir, hay muchos trastornos dolorosos propios de osteopatía y tienen su nombre. Debemos saber utilizar su nombre para reivindicar también los trastornos propios de nuestra especialidad, la osteopatía. Es conveniente conocer la semiología de estos trastornos dolorosos propios de osteopatía, como os digo, para saber identificarlos y diagnosticarlos. También es conveniente conocer los test de diagnóstico y valoración propios de estos trastornos, como el test del pinzado rodado de la piel, en el caso de la lumbalgia de cresta, el test de palpación de los macizos articulares posteriores, en el caso de sospechar que una persona tiene vértigo cervical, o la palpación tendinosa en una tendinitis de origen vertebral. Y es conveniente conocer la semiología de estos trastornos dolorosos propios de osteopatía y sus test de valoración y diagnóstico con el fin de realizar tratamientos osteopáticos específicos y eficaces en estos trastornos, pues al identificarlos y valorarlos apropiadamente puedes hacer un diagnóstico muy específico de este trastorno propio osteopático y con un éxito bastante evidente, aunque le trates luego osteopáticamente otras zonas, pero incides particularmente en la disfunción somática que está causando este trastorno. Bueno, y termino diciéndoos que todos estos trastornos dolorosos vertebrales propios de osteopatía, junto con las otras patologías que nos solemos encontrar también en el raquis, ya producidas por enfermedades más comunes o generales, como sería la estenosis de canal, las hernias, etcétera, así como sus test y pruebas de valoración y diagnóstico, todo esto está recogido en mi libro, Semiología y Valoración Clínica en Osteopatía. Pero particularmente he tenido interés en que casi todos o todos los trastornos dolorosos vertebrales propios de osteopatía, de los que os estoy hablando en estos vídeos, estén recogidos en mi libro, así como sus test y pruebas de valoración y diagnóstico. Este libro, Semiología y Valoración Clínica en Osteopatía,
es el primero en dedicarse exclusivamente a la semiología y valoración clínica en osteopatía. Y bueno, amigos, muchas gracias de nuevo por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.